Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues como todos los domingos, vamos a iniciar un repaso. Lo primero, ¿vale? Vamos a tratar el análisis y los datos macroeconómicos y posteriormente, después de hacer un pequeño esquema mental, ¿no? De lo que creemos que va a suceder en los ciclos económicos posteriores, analizaremos los mercados principales y sus principales correlaciones con este tipo de noticias. La semana pasada os hice un primer avance de unas primeras diapositivas contándoos un poco los primeros datos, ¿vale? Sobre el tema del Fondo Monetario, la masa monetaria, también que teníamos, por qué no vivíamos una crisis similar al 2008 y demás, ¿vale? Pero bueno, sobre todo me voy a empezar a centrar, ¿vale? Lo voy a avanzar un poco y voy a empezar a centrarme principalmente a partir de aquí, ¿vale? Que es un poco donde yo creo que nos vamos a enfocar hoy para intentar ver qué es lo que puede suceder en los mercados en los próximos días. Mirar, en este gráfico, ¿vale? Mostramos que la vivienda en Estados Unidos y Europa hay mucha gente que está dudando, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que puede pensar que, bueno, pues viene una crisis y la vivienda debería de bajar. Entonces, bueno, voy a dar yo mi opinión, ¿no? En este caso, la vivienda en Estados Unidos y Europa podría comenzar a subir de nuevo una vez las tasas de interés comenzasen otra vez a reducirse. Claro, hasta que esto no comenzase a invertirse esa curva de tipos, no tendría mucho sentido que repunte, ¿no? El precio de la vivienda. En este caso, las familias ya están viendo cómo el activo se va a revalorizar con el paso del tiempo y estamos más mentalizados en compra que en alquiler, ¿no? Por lo tanto, yo creo que 2024-2025, la gente que se aprovechó en pandemia para comprar podría ser una buena época para vender porque va a repuntar, o gente que esté pensando en tantear la compra, bueno, pues en cuanto bajen los tipos de interés, si estás planteando en comprar vivienda, ten en cuenta que es muy probable que el precio de vivienda aumente. Vale, aquí tenemos un nuevo dato que ha salido hace unos días y es que la construcción de viviendas en Estados Unidos, ¿vale? Saca un dato peor de lo esperado. -14%, ojo con esto, -14% frente a un 0% que se esperaba y un 3,3% en positivo anterior. Permisos de construcción, -1,5 frente al 1,3 positivo y 1,8 anterior, ¿vale? O sea, ha caído bastante fuerte. Golpe duro, que es lo que pongo aquí, golpe duro en la construcción de viviendas y es el peor dato desde agosto del 2023. Algunas personas en Estados Unidos la achacan, perdón, al temporal del frío, ya que dicen que ha podido ser determinante en este tipo de datos. Ahora bien, ojo con esto, ¿vale? Y lo vamos a empezar a trasladar a la bolsa. Estos datos personalmente creo que son malos para la inflación, ya que podemos pensar que como se construye menos, hay menos consumo, pero puede suceder lo contrario. Como se construye menos, lo actual vale más y sigue subiendo. Si eso sucede, hacemos presión a la inflación, ¿vale? Porque el sector inmobiliario tiene un peso enorme en la inflación y si eso hace que la inflación se mantenga, ojito con las tasas de interés que no las bajan ni con agua hirviendo. Otro dato que teníamos aquí es que otro de los datos, ¿no? que hemos podido anticipar en la reunión de este martes es que bueno, el salario, el incremento del salario por hora del ciudadano americano es que ha subido el doble, un 0,6 frente a un 0,3 que era lo previsto. Si les damos más poder adquisitivo a los ciudadanos, podrán seguir consumiendo y si pueden seguir consumiendo, la inflación le va a costar remitir y se puede estancar en el 4%, ¿vale? Por otro lado, bueno, el sistema que califica el sentimiento de mercado, muy similar al VIX, está en unos niveles, ¿de acuerdo? En unos niveles que debería de considerarse como de venta, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo esto en el mercado, cómo va afectando. Yo no lo tomo como referencia, ni muchísimo menos, simplemente, bueno, pues lo tenía aquí apuntado. Vale, otro de los mercados, ¿vale? De los gráficos que os tengo aquí preparados, es que, mirad, las mayores acciones tecnológicas han conseguido unos resultados mejores que el propio SP 500 o, sería lo mismo decir, que las otras 493 compañías restantes. Aquí podemos ver el peso que tienen en la economía de Estados Unidos, que es entre un 25 y un 30% del peso recae solo en Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Ojo con esto. Este análisis macroeconómico, lo primero que tenemos que centrarnos es en la visión de la economía. Luego veremos en qué puede afectar a las bolsas. Pero estos datos es simplemente para tener una visión del esquema económico que puede venir de Estados Unidos y arrastrar como un tsunami principalmente a Europa, ¿de acuerdo? De las 500 compañías de Estados Unidos, 7 son las que han tenido un rendimiento muy, muy potente.
¿vale? Las otras 493 ahí van. ¿Eso qué quiere decir? El SP500, como tiene tanto peso, estas 7 compañías, el SP500 hace su media y tira para arriba muy fuertemente. Pero eso no quiere decir que las otras 493 compañías estén bien, ¿vale? Aquí tenemos el dato de PMI de servicios de enero, ¿vale? También ha sido un poquito mejor, ¿vale? Sí, ha subido un poquito más, un poquito, hacemos más presión a la inflación, nuevos pedidos también han repuntado un poquito y el empleo se ha recuperado levemente, ¿vale? Muy levemente, pero bueno, nos mantenemos en esa línea de los 50 prácticamente. Estos, los datos, ¿no? De lo que esto indica, son muy positivos y pongo un poco de comillas, para la economía de Estados Unidos porque estamos en un límite, ¿de acuerdo? Fijaros cómo estamos muy cerquita de si bajamos por debajo se considera recesión. O sea, estamos en ese límite, ¿de acuerdo? En una cuerda que hay una falsa esperanza de que se mantengan, ¿vale? Pero yo creo que a medio y largo plazo va a entrar en recesión, ¿vale? Luego, un dato muy preocupante, ¿vale? Un dato muy preocupante. Ya tenemos por un lado los datos de que el sector inmobiliario puede repuntar por lo que hemos comentado antes de las viviendas no creadas, ¿vale? De que pueden ganar un valor aún mayor las viviendas actuales y eso puede perjudicar a la inflación y la inflación acabará perjudicando las tasas de interés y las tasas de interés acabarán perjudicando a los beneficios empresariales. Bien, otro punto muy importante son las ganancias no realizadas, es decir, las pérdidas en los valores de inversión de los bancos de Estados Unidos. Mirar, en los balances de los bancos de Estados Unidos hay un peligro inminente que tal vez no explote si la Fed vuelve a imprimir dinero de forma masiva para contrarrestar las pérdidas de los bancos. Ojo con esto. En pandemia, hace un par de años, sucedió que varios bancos, muchos a lo mejor lo recordaréis, uno de ellos fue, por ejemplo, el Silicon Valley Bank. Muchos bancos mostraron este tipo de pérdidas y para que no cayese el sistema financiero en Estados Unidos, abrieron lo que en Estados Unidos llamaban una ventanita, ¿vale? Y ahí los bancos iban y decían a la Fed, ¿no? Tengo un menos 600 millones de pérdidas, necesito que me salves, toma, 600 millones, te recuperamos, ¿no? Iba otro, tengo esto, tal, dámelo. Entonces, lo salvaron un poco así. ¿Qué pasa? Que hay muchos más. Tenemos ahí un problema, ¿vale? Fijaros, esto es la crisis del 2008, fijaros en las pérdidas que tuvieron los bancos, mirar las pérdidas en las que estamos a día de hoy. Esto puede ser un desastre a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Vale, la forma de solucionar esto, que el banco, ¿vale? La Fed imprima dinero y salve el sector financiero. Ahí viene el gran escollo. Si vuelves a imprimir dinero de forma masiva, acabaremos devaluando tantísimo la moneda y, ojo con esto, ya no solo eso, es que al imprimir dinero otra vez de forma masiva, la inflación volverá a repuntar. Y si la inflación te repunta, no bajas ya las tasas de interés. Pero es que si no bajas las tasas de interés, todas las empresas pequeñas y medianas con deudas pueden empezar a quebrar y caer como un dominó la economía de Estados Unidos. Ojo con esto porque es un peligro muy, muy grave el que está corriendo a medio y largo plazo Estados Unidos. Vale, por otro lado, ¿vale? La producción de petróleo en Estados Unidos está a toda máquina en los últimos 2 años, ¿de acuerdo? El control de la inflación, en este caso para los demócratas, es muy importante de cara a las elecciones, ¿vale? Al final quieren que el precio del petróleo tampoco esté muy excesivo para ellos, para que los ciudadanos se vean bien, entonces les interesa, ¿vale? Tener las máquinas activadas. Ahora, ¿esto qué significa? Datos peligrosos que afectan a medio y largo plazo, que agoten las reservas antes de tiempo, lo cual acabaría disparando los precios en el petróleo y subida en los precios en el petróleo provocaría otro repunte en la inflación. Fijaros en qué cuerda está jugando Estados Unidos. Cada cosa que hace tiene una repercusión muy, muy peligrosa. ¿De acuerdo? Necesitaría comprar al extranjero y dependería de sus precios. Mucho cuidado con que el trabajo que están haciendo ahora forzoso en las maquinarias para controlar el precio del petróleo para sus ciudadanos no acabe agotando parte de sus reservas y eso provoque un disparo en los precios, repunte la inflación y encima tener que comprar otra vez de nuevo al extranjero y depender de los precios que le pongan. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Vamos avanzando.
Otro dato también que quiero que veáis, ¿vale? Es un dato importante y es simplemente un poco para ver el esquema de que no es oro todo lo que reluce, ¿de acuerdo? Mirar. Ahora mismo los siete magníficos, hablamos de las principales, ¿no? Las que hemos comentado antes, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Nvidia y demás, tienen prácticamente la misma capitalización que todo el oro del mercado. Ojo con esto porque es bestial. Son perdón, 11 billones de dólares en capitalización. Esta es la capitalización del IBEX, ¿vale? Es decir, las cinco empresas más potentes del mundo tienen prácticamente la misma capitalización que todo el oro del mercado. Dicho esto, es decir, es muy difícil que el SP 500 acabe hundiéndose en algún momento, porque solo cinco de las empresas que cotizan en él tienen tanto peso que no pueden hacer que el SP 500 se hunda. Sí, habrá correcciones porque al final tiene que haber correcciones, ¿no? Pero ojo con esto, porque a medio o largo plazo puede dar que pensar, ¿no? Que en algún tipo de corrección severa que viniese en los mercados, sabiendo tantísimo el peso que tienen ciertos activos americanos, da un poco más de, a medio plazo, si el mercado corrige lo que debería de corregir, oportunidades curiosas de inversión, ¿de acuerdo? Mira, aquí tengo otro punto, y es que las compañías tecnológicas, ¿vale? Están todas interconectadas, ¿de acuerdo? A ver, que lo voy a ampliar, lo voy a alejar un poco, si no. Ahí. Las compañías tecnológicas están todas interconectadas, ¿vale? Y dentro de todas, la reina al final sería Apple, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entre todas ellas al final se van conectando y demás, pero bueno, para nosotros lo más importante es que estas empresas, las más potentes, ¿vale? Son prácticamente todas americanas y esto al final va a repercutir en que el crecimiento a la larga sigan teniendo un nivel exponencial, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si nosotros ahora mismo viésemos una corrección severa en los mercados, esto nos transmite mucha confianza para invertir en el SP 500 o en el Nasdaq a medio largo plazo, ¿de acuerdo? Pero para ello yo, bajo mi punto de vista, tendría que haber una corrección importante en los mercados, ¿vale? Porque al final, haciendo un esquema general, la economía de Estados Unidos debería entrar en recesión, deberíamos de corregir y en esa corrección, cuando se nivelen un poquito ya todos los datos, viendo cuál es el panorama de los gigantes americanos que tienen tantísimo peso a nivel mundial, sabemos que siempre va a acabar recuperando el SP 500, ¿no? Mirar, otros datos, sobre todo más económicos, ¿vale? Más económicos, es la espiral de deuda que tiene a día de hoy Estados Unidos, que va hacia un modelo japonés, ¿vale? Y es que si no cambia nada, es decir, para que cambie, ¿vale? A día de hoy estamos aquí, ¿vale? Y lo que se espera, siguiendo este mismo modelo, es que lleguen a un 200% de deuda sobre el PIB. A día de hoy estamos aquí. Y eso quiere decir que para que cambie, es decir, para que no se llegue a endeudar al 200%, debería de meter una crisis o una recesión igual que la del 2008 como mínimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo como mínimo? Porque al final necesita un reset en la economía. Necesita un reset de Estados Unidos para no seguir ultraendeudándose. Pero ¿qué pasa? Que un reset tan potente como el que pudo ser en 2008, que realmente es lo que le salvaría a largo plazo, en el corto plazo, como le debilita, la imagen le perjudicaría bastante y eso no le gusta a Estados Unidos. Entonces, ellos están pensando más en el corto plazo que en el largo plazo. Por lo tanto, a nivel personal, creo que en el largo plazo Estados Unidos va a caer. ¿Vale? Mirar, aquí como ponemos, la única solución que veo a esto para rebajar el alto nivel de deuda que tiene actualmente y lo que se le espera sería lo que Rey Dalío explica. Necesita una gran recesión, una crisis económica que hiciese un reset para sanear y volver más fuertes. Pero eso no gusta, ya que entrar en una crisis como pudo ser en el 2008 debilita la imagen de Estados Unidos y podría dejar paso a que otros países de Asia, en este caso China, intentasen aprovechar la situación. ¿De acuerdo? Así que bueno, habrá que ir viendo cómo se comporta. Mirar, con la subida y el mantenimiento de las tasas de interés actuales, Estados Unidos ya paga casi 1 billón de intereses sobre su deuda, más de lo que gasta en defensa. Recordemos que hasta el año 2020 pagaba 0,5, es decir, en tan solo los 3 últimos años ha duplicado los intereses de su deuda. Esto no puede traer nada bueno a la economía. Es completamente imposible que esto traiga algo bueno a la economía de Estados Unidos
en el medio largo plazo de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, mirar, por otro lado, los ciudadanos estadounidenses no perciben estar mejor, ¿vale? ¿A qué quiero decir esto? Bueno, pues que al final hay un porcentaje de ciudadanos que dicen estar mucho peor financieramente hablando, ¿vale? Que hace un año, ¿vale? O sea, ha incrementado los ciudadanos, ¿no? Que dicen que están peor que hace un año, ¿vale? Y la tendencia que tenemos aquí de prepandemia aún queda lejos, ¿no? Que estaban como un poquito más cómodos y demás, ¿de acuerdo? Que es lo que teníamos antes, pero fijaros el repunte de ciudadanos que están empezando a quedar en peor situación económica, ¿no? Es decir, lo que estamos contando de toda la economía, de toda la deuda, de todo lo que paga, eso está empezando a pasar factura, ¿no? Y es que hay más precariedad laboral, hay más pluriempleo, la gente nota que su calidad de vida está empeorando ya, ¿de acuerdo? Mirar, uno de los datos que pasé el otro día por el grupo, y es que viendo el panorama de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Viendo el panorama de la impresión masiva de dinero, en las últimas semanas el dinero está saliendo del mercado, ¿de acuerdo? Por un valor de 3.000 millones, y eso es lo que está entrando a día de hoy en el Bitcoin, ¿de acuerdo? Uno de los motivos principales de esto, para mí, el único foco principal es que Estados Unidos no va a bajarse del carro de imprimir dinero. Por lo tanto, el seguir imprimiendo dinero de forma masiva va a hacer que otros activos, como puede ser en este caso las criptomonedas, Bitcoin, ¿de acuerdo? Va a seguir ganando un valor infinito. No me preguntéis, ¿no? ¿Hasta dónde crees que va a subir? No lo sé. O sea, yo creo que no tiene techo porque al final nunca hemos estado en un nivel de deuda tan fuerte como el que se está a día de hoy. Entonces, es un mundo desconocido, pero no es nada bueno el que viene. Por lo tanto, invertir en activos que no pueden devaluarse es algo muy atractivo, ¿no? En mi caso, yo sabéis que estoy ya posicionado en Bitcoin desde hace mucho tiempo. No tengo ninguna intención de vender porque confío en que pueda revalorizarse, ya que Estados Unidos no va a dejar de imprimir dinero. Entonces va a seguir devaluando lo actual y el Bitcoin debería de seguir revalorizándose. Ahora bien, el oro, aunque aparezca aquí como que está saliendo dinero, sí, puede estar saliendo dinero, pero personalmente creo que va a acabar otra vez repuntando, porque sigue siendo a día de hoy el principal activo refugio, ya que tiene un track record curioso, ¿de acuerdo? Es lo que nos faltaría un poquito más sobre el Bitcoin. Las últimas noticias que salieron el otro día no son positivas realmente para las bolsas, ¿vale? Y es ahora lo que vamos a pasar a los gráficos. Mirar, los datos que están saliendo es que está empezando otra vez a repuntar todo y esto no es nada bueno, ¿de acuerdo? No está repuntando la inflación, el precio y demás, y eso no es bueno. Fijaros, las expectativas de inflación ya a un año están empezando otra vez a repuntar, a 5 años están empezando a repuntar y la expectativa del consumidor ha medio subido, por lo tanto no es algo bueno para lo que viene siendo los mercados, ¿no? Para la economía en sí. Porque eso nos está asegurando que no va a haber bajadas de tipos en mayo, ¿de acuerdo? No va a haber bajadas de tipos en mayo y hay que ver a ver si para la siguiente reunión empiezan a bajar o como siga repuntando, no van a bajar. Pero si hacemos un resumen de lo que hemos visto, hay dos pilares muy, muy, muy potentes, ¿de acuerdo? Que es salvar al sector financiero, al bancario, la presión que está metiendo el tema del petróleo y, y el otro que teníamos, que se me acaba de ir de la boca, que es el sector de la vivienda, ¿de acuerdo? Son tres pilares muy fuertes que están presionando a la inflación y no van a hacer que remita tan rápidamente como se espera. Por lo tanto, las tasas de interés se van a mantener elevadas y eso va a perjudicar muy mucho a la economía de Estados Unidos. Bien, dicho este análisis, vamos a pasar al análisis de los mercados, ¿de acuerdo? Un segundo que os voy a compartir pantalla ahora mismo. Y mirar, aquí tenemos, avisarme cuando lo veáis, ¿vale? Un segundo, vale, mirar, algo grande, ya estamos aquí. Vale, empezamos con el SP 500, ¿de acuerdo? En el SP 500, a priori lo he metido en 4 horas porque creo que lo veis mejor, ¿vale? Creo que tenemos una estructura de doble techo muy peligrosa, ¿de acuerdo? Muy peligrosa. Se ha activado aquí arriba en la zona de los 5.040, 5.030 puntos, una zona de liquidez muy peligrosa y que como perforemos esta diagonal, llegamos hasta la posible neckline y tendríamos un potente doble techo que marcaría una primera corrección hasta la zona de los 4.850 puntos.
Esto tendría bastante sentido con las noticias que estamos viendo, que son muy negativas para el medio y largo plazo en la economía de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a estar muy pendientes, pero viendo el rechazo que ha tenido en las dos últimas intenciones que tenemos aquí arriba, creo que no sería de extrañar una corrección severa. Aún así, habrá que ir viendo, ¿de acuerdo? En el caso del Nasdaq, este nos está dando pistas que, como un poquito más adelantadas en el caso de la gráfica, ya ha perforado la diagonal, podríamos haber activado la estructura, pero bueno, hasta que no rompamos esta zona que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No vamos a tampoco confiarnos, ¿vale? Si sale por estos niveles, la corrección hasta la zona de los 17.185 puntos es seguramente lo que suceda. Si vemos el VIX, por ejemplo, en este sí que nos vamos a ir ya a un diario. ¿Vale? En el caso del VIX, lo que podríamos interpretar es que está haciendo como un pequeño pullback y quiere volver a intentar tirar para arriba. Si es que tira para arriba, ¿vale? Confirmación de que los otros dos mercados americanos se van para abajo. En el caso del oro, ya ha tenido ese pequeño repunte que esperábamos, ¿de acuerdo? Ese pullback. Esta es la figura que yo estoy viendo, es una posible figura tipo triangular. ¿De acuerdo? Si hacemos el ancho y le calculamos esta pequeña proyección, fijaros cómo nos coincide perfectamente con la última zona de liquidez, ¿de acuerdo? Y que, bueno, si va cayendo un poco en escalera, acabaría cumpliendo con la diagonal de la tendencia principal alcista. Para mí esto es un pullback, ¿vale? Puede ser todavía un poquito más extenso, pero creo que debería de caer otra vez a la baja. No estoy posicionado en corto, o sea que si sube, pues a mí me da exactamente igual, ¿vale? Así que, bueno, simplemente tenerlo un poco como idea. En el caso del dólar, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero es verdad que como ha habido un pequeño de repunte en la zona euro, eso ha fortalecido un poquito al euro contra el dólar y estamos ahí un poquito dubitativos. Aún así, yo sigo pensando en el largo plazo, tal y como está la economía, que esto va a seguir subiendo, ¿vale? Nos seguimos manteniendo en que la estructura de acumulación sigue intacta, vamos a seguir viendo si respeta y acaba metiendo otro tirón, pero bueno, la zona que sería importante de vigilar a priori es este nivel de aquí, ¿vale? Porque si le perfora sí que podría empezar a romper y eso no sería bueno. En el caso del euro, bueno, pues es un poco lo que comentamos. Esta es un poco mi perspectiva, ¿vale? Todavía no he entrado en corto, así que lo voy a quitar para que no penséis, ¿vale? Pero bueno, tras la rotura del otro día, como seguramente muchísima gente entró en masa, estaba clarísimo que iba a haber un pullback para barrer a toda esa gente que ha intentado anticipar los precios, ¿no? Entonces, bueno, después de barrerles, yo creo que, bueno, la media de 200 también podría actuar un poquito como soporte, perdón, como resistencia y volver a rechazar el precio hasta la zona del 1.066, ¿vale? O sea, yo creo que podríamos ver una caída más o menos hasta estos niveles de aquí, ¿vale? Y luego a partir de ahí a lo mejor algún nuevo repunte y luego ya a la larga caídas importantes. En el tema del petróleo estamos viendo esos repuntes que comentábamos la última vez. Al final, bueno, el consumo, si levemente está repuntando en el corto plazo de tiempo, esto va a favorecer. Y es un poco lo que comentamos. Mucho cuidado con el repunte en el petróleo, porque un repunte podría perjudicar muchísimo a la inflación y a las tasas de interés. Y eso perjudicaría enormemente a los mercados. Así que mucho ojo si rompe estas cotas que tenemos aquí de los 84,70, porque sería terrible para la economía. En el caso del Russell, ha vuelto a rechazar en este mismo nivel, pero bueno, de momento sigue manteniendo esta diagonal intacta. Si los otros dos gigantes, el S&P y el Nasdaq, corrigen, sería de esperar que este mercado también lo hiciese. Entonces, bueno, de momento tampoco vamos a jugárnosla. Fijaros como en síntomas de RSI, esto en una estructura tipo triangular y estamos viendo un poco ahora a ver por dónde rompe. Así que bueno, de momento tampoco me la jugaría mucho. En el caso del IBEX 35, seguimos en esta estructura tipo triangular, fase de consolidación, podríamos decir, ¿no? Dentro de una tendencia. Vamos a ver cómo se acaba desarrollando. Mientras no pierda las cotas inferiores, podríamos seguir pensando que a la larga acabe subiendo para la parte alta. ¿De acuerdo? Vale, perdonad.
En el DAX tenemos algo similar, ¿vale? Hemos roto la estructura, nos apoyamos por aquí y bueno, vamos a ver si acaba el mercado intentando subir para la parte alta, ¿de acuerdo? Mientras no rompamos, pues bueno, vamos a ver si acaba intentando ese ataque y luego corregirá. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Si rompe la diagonal a la parte baja, tendríamos un problema. De momento, mientras mantenga esta parte de aquí intacta, el mercado seguirá subiendo. Y por último, en el caso del Bitcoin, pues bueno, tenemos esta subida que es espectacular, ¿vale? Ya hemos llegado hasta la zona que habíamos dicho. Ojito si rompe la zona de los 52.000 porque metería una subida aparentemente hasta la zona de los 60.000 puntos. Así que hay que ver cómo va el asunto. Creo que sí que va a seguir subiendo, viendo el panorama de cómo va a ir Estados Unidos, que es un panorama bastante incierto. Así que habrá que ir viendo cómo se comportan estos mercados, ¿vale, chicos? Muy importante para mí los datos macroeconómicos. Creo que nos van a dar un camino curioso para seguir en las gráficas. Así que bueno, mucha suerte, mucho ánimo y vamos a por una nueva semana.